¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos. Niños, pueden pasar y jóvenes pueden pasar a su salón, por favor. Muy bien. Ok, ¿alguien nos visita por primera vez? Levante su mano si nos visita por primera vez. Bienvenidos. Ok, tenemos un regalo especial para ustedes que nos visitan por primera vez. Al terminar el servicio se pueden acercar a la mesa de bienvenida, lo cual ahí les van a dar un obsequio. Ok. Eh, bueno, pues para continuar con los anuncios, te pedimos que no bajes la guardia. Me quité el tapabocas solamente para dar los anuncios, pero por favor se te pide que no baje la guardia. Ten tu cubrebocas puesto y guarda una sana distancia para cuidar de ti y cuidarnos todos. Bienvenidos. Ok, el domingo 21 de febrero tenemos un invitado especial, el pastor Hugo Limón, directo de Calvary, Culiacán Norte. Así como lo viste en televisión, va a estar aquí el próximo domingo 21 de febrero a las 11. Y no te puedes perder esa gran bendición de tener al pastor que viste en televisión, lo vas a tener aquí en vivo. Y es un día especial, así que puedes invitar a alguien para que conozca de la palabra de Dios y sea bendecido ese domingo 21 de febrero a las 11 de la mañana. Muy bien. Y también les recordamos los miércoles a las 7 tenemos la serie de Génesis. Estamos estudiando el libro de Génesis verso a verso. Vamos en el capítulo 16 y empezamos desde el 1 hasta que terminemos con todo Génesis. Vamos a estar aquí los miércoles y te recordamos, los miércoles a las 7 tenemos un café y unas galletitas para convivir. Y a las 7:30 empieza la enseñanza. A las 7:30 ya tienes que estar aquí. Si no alcanzaste a venir al café, pues a las 7:30 tienes que estar aquí porque a las 7:30 empieza la enseñanza y está verdaderamente interesante, se está poniendo muy interesante conocer los orígenes. Bueno, pues también, como usted sabe, está establecido en la palabra de Dios que el ofrendar para los gastos del lugar donde somos bendecidos, donde somos alimentados. Si usted ha sido alimentado en esta iglesia, pues le invitamos a que deposite su ofrenda en las cajas. Tenemos en la parte de atrás y acá a este lado. Tenemos cajas donde usted puede depositar su ofrenda. Recuerde, es una ofrenda voluntaria, no es obligatoria. Es entre usted y Dios y usted puede depositar en esa caja con un principio básico que puede ser el 10% o lo que usted considere. Pero todo lo que nos basamos en el 2 Corintios 9:7, donde dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ok, bueno, pues vamos a orar. Cierra sus ojos para orar, para recibir al pastor. Bueno, gracias, Señor, por este día, un día más que nos da, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Y te pedimos, Señor, bendiciones para el día de hoy, Señor, que tu palabra, Señor, que nos dé el pastor, Señor, sea de bendición, sea de crecimiento en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, nos dé ese entendimiento que nosotros necesitamos aquí para vivir, Señor, para pasar estos tiempos, Señor. Y te pedimos, Señor, que hoy bendigas, Señor, al pastor, Señor, para que tú fluyas y des palabra de aliento para nosotros. En nombre de Jesús, Padre. Amén. Buenos días a todos. Buenos días, qué bueno que vinieron. Qué bueno que están todos con nosotros en esta mañana. Es un gusto para mí estar acá el día de hoy con ustedes. Yo soy Pastor Jesús y pues hoy tenemos un mensaje, como todos los domingos, para compartirles a todos ustedes. Entonces, si traes una Biblia, ábrela en Génesis, ya lo traigo en la cabeza, en Hechos capítulo 15. Por favor, y en lo que tú vas abriendo una Biblia, si no traes Biblia, vamos a pasar aquí los versos en pantalla. Te cuento una historia, es una historia
que se da, que viene de los indios americanos, que se transmite de generación en generación. Los abuelos la suelen contar a sus nietos, y la historia dice lo siguiente, que adentro de nosotros existen dos lobos que constantemente están peleando. Constantemente hay una guerra y una batalla entre ellos. Hay uno que es muy violento, que es muy, muy feroz, siempre está enojado y siempre requiere venganza. Pero hay otro, el otro lobo es alguien que es alguien apacible, alguien lleno de perdón, de compasión y lleno de amor. Y es común que cuando los abuelos cuentan esta historia, los niños pues dicen, ¿y quién gana, abuelito? ¿Quién es el que domina dentro de esta batalla tan feroz entre estos lobos? A lo que los abuelos suelen contestar que el ganador de esta batalla siempre va a ser aquel que la persona alimente. Al que tú decidas alimentar, al que tú decidas proveer comida, es el que va a terminar dominando y va a ganar la batalla entre estos dos lobos. ¿Alguna vez tú has sentido una lucha similar como la de estos lobos? ¿Has sentido una lucha por tal vez querer hacer algo, pero hay algo más que te lo impide y a veces terminamos haciendo lo que no queremos o terminamos tomando la decisión equivocada? ¿Alguna vez has sentido esa lucha en tu interior por hacer una acción o hacer la otra y sabes que una te conviene y sabes que la otra no te conviene? Yo creo que sí, yo creo que todos alguna vez hemos sentido eso, pero ¿a cuál de los dos es a quien tú estás alimentando? ¿A cuál de los dos es al que le terminas dando el alimento para que crezca, sea más fuerte y termine dominando sobre el otro? Bien, el día de hoy en la historia que vamos a ver, vamos a retomar el capítulo 15 de Hechos y vamos a ver una batalla que hay dentro de la iglesia. Ya lo estuvimos viendo, se llegó a un concilio, pero vamos a ver un poco más a fondo de lo que estaba pasando. Y había una lucha entre aquellos que eran religiosos, que querían imponer la ley de Moisés, y aquellos que estaban confiando en la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús. Y vamos a ver que estos otros eran guiados por el Espíritu Santo y a los otros eran guiados de acuerdo a su religión. Así que vamos a ver esta batalla y hoy vas a aprender herramientas para que tú decidas también de qué lado quieres estar. Si quieres estar del lado de la religión o del lado del Espíritu. Así que si tomas notas, el título del día de hoy es ¿quién manda aquí? ¿Quién manda aquí en la iglesia y quién manda ahí en tu vida? En tu ser, en tu corazón, ¿quién es el que termina dominando y mandando? Así que vamos a ver estos dos bandos. Decíamos el bando del Espíritu Santo y el otro bando que es el bando de la religión, guiados por las normas de la religión. Y antes de continuar, ponemos un poco del contexto de lo que estaba pasando. Si tú lees el capítulo 15, desde el verso número 1, vas a encontrar lo que veíamos la semana pasada, que estaba la iglesia en Antioquía. Era una iglesia que estaba formada principalmente por personas que no eran judías. Se les llamaba gentiles a estas personas. Entonces estaban estos gentiles, estaban a gusto, estaban gozando de la palabra de Dios, de lo que Dios estaba haciendo. Y llegaron unos fariseos, unos judíos, llegaron a Antioquía, venían desde Jerusalén y les pidieron una cosa. Les dijeron, si ustedes quieren ser salvos, quieren obtener la gracia, quieren obtener el favor de Dios, quieren estar bien ante Él, se tienen que circuncidar y tienen que guardar la ley de Moisés, la ley que viene en el Antiguo Testamento. Entonces solo así van a poder ser salvos. Y empezó esta batalla y se levantaron dos hombres, Pablo y Bernabé, que eran los líderes de Antioquía, para defender lo que ellos sabían, lo que Dios les había revelado, que la salvación era solamente por medio de Jesús, por medio de creer en Jesucristo. Y la discusión escaló, siguió avanzando. Dice la palabra que fue una discusión no leve, no pequeña, sino que fue una gran discusión, y terminaron yendo hasta la iglesia de Jerusalén. Y en la iglesia de Jerusalén se hizo una especie de reunión en donde trataron el tema y se llegó a un concilio. Después de que hablaron Pedro y Jacobo y concluyeron que la salvación era solo por la fe en Jesús. Solo Jesús era el que salvaba. Y entonces en esa situación se dio estos dos bandos, ¿no? Los que defendían la ley y los que decían no, es solo por medio de Jesús, es solo por medio de Cristo. Entonces hoy en esta mañana quiero preguntarte, ¿tú de qué bando eres? ¿Eres del team religión o eres del team Espíritu Santo? ¿De cuál de los dos? ¿Te dejas guiar riges tu vida de acuerdo a una serie de leyes y de normas, o reconoces el poder de Dios, su gracia y cómo actúa el Espíritu Santo a través de tu vida? Y van a decir, no, pues yo por el Espíritu Santo, no, es
todos creemos que somos así. Pero tal vez cuando ves a fondo vas a ver que hay más de religión en tu vida de lo que tal vez pensabas. Así que hoy vamos a ver esas dos caras, la religión y el Espíritu Santo, y espero que viendo eso, viendo las consecuencias que provoca, porque vamos a ver las consecuencias que provoca en nuestras relaciones, el ser alguien religioso o ser alguien que es guiado por el Espíritu Santo, en cómo actúa en los demás. Entonces, tú también, ¿por quién eres guiado? ¿Eres guiado por una religión o eres guiado por el Espíritu Santo? Así que abre tu Biblia en Hechos capítulo 15. Vamos a empezar leyendo del versículo 22 hasta el verso 24, que es donde nos habíamos quedado. Otra vez, si no traes Biblia, ahí están los versos en pantalla, los puedes ir leyendo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Y entonces ocurre esto, estaban en Jerusalén, llegan al concilio en decir la fe, la salvación es solo por la fe en Jesús. Pero ahora eso fue en Jerusalén, había que llevar esas noticias a donde se había originado el conflicto, que era Antioquía y eran las iglesias que estaban alrededor. Aquí en el verso 23 nos dice que era Antioquía, en Siria y en Sicilia. Y estas iglesias que vemos aquí de Antioquía, Siria y en Sicilia tenían en común que eran iglesias que estaban conformadas tanto por personas no judías como judías. Había una mezcla de gentiles y no gentiles. Y estaban estos ahí en medio y tienen que ir a entregar estas noticias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a mandar de vuelta a Pablo y Bernabé, que ellos eran de Antioquía, estaban listos para regresar. Pero los apóstoles decidieron hacer algo más y decidieron mandar una carta en donde exponían la conclusión de la discusión y además mandaron a un par de líderes para que pudieran dar esas noticias, para darles credibilidad a la carta que llevaban Pablo y Bernabé. Entonces mandaron a estas dos personas para respaldar la resolución del conflicto. Entonces los elegidos para esta misión fueron, dice la palabra que en verso 22, ahí al final dice que era Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Y Judas, pues hay muchos Judas que aparecen en el Nuevo Testamento, no era un nombre común, pero tenía por sobrenombre Barsabás. Entonces es este hombre y es otro más que se hace llamar Silas. Y vamos a ver más adelante que Silas va a tomar un papel muy importante. De hecho se va a volver compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Y mandan a estos dos hombres para que entreguen esta carta. Y mira cómo se les describe. Dice que eran varones principales entre los hermanos. Es decir, eran líderes de la iglesia. No mandaron a cualquiera. No dijeron, bueno, pues vamos a ver aquí quién le gusta Antioquía o a quién se la va a pasar bien por allá. Sino que eligieron a hombres preparados, hombres de buen testimonio, para que ellos fueran y dieran la noticia de lo que habían concluido. Eran líderes dentro de la iglesia. Y con esta decisión se aseguraban de darles un buen respaldo para llevar el mensaje, para poder llevar esta carta. Así no habría dudas de decir, no, pues es que tal vez Pablo y Bernabé le escribieron en el camino. Tal vez no fue eso lo que determinaron y ellos en el camino escribieron esta carta y ahora nos están mintiendo. Al ir Silas y Barsabás estaban dando ese poder, le estaban dando ese respaldo a la iglesia, decir, sí, esto que dice la carta es lo que los líderes concluyeron. Y a partir del verso 23 se nos dice cuál es el contenido de la carta. Aquí viene lo interesante. ¿Qué decía esa carta? Dice verso 23, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. Y primero vemos quién está mandando la carta. Dice los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Entonces, ¿quién está mandando la carta? Toda la iglesia. Los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Es decir, todos los miembros de la iglesia estaban mandando esta carta. Quiere decir que todos estaban en unidad, todos estaban de acuerdo con lo que decía esa carta.
Y toda la iglesia estaba de acuerdo en eso, en que la salvación era solo por medio de Jesús y no era necesario imponer cargas como la carga de tener que guardar la ley. Y decía que esa carta va dirigida a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, es decir, aquellas personas que no eran judíos, que no estaban sujetos a la ley, pero que les estaban queriendo imponer que tomaran la ley de Moisés para ellos. Iba dirigido a ellos y que eran de estas iglesias, que te decía antes, tenían en común que eran iglesias mezcladas, tanto de judíos como de gentiles. Y bueno, en el verso 4, en el verso 24, ahí está la clave de lo que vamos a ver el día de hoy, de este conflicto entre religión y ser alguien que es guiado por el Espíritu Santo, si te guía la religión o te guía el Espíritu Santo. Y dice verso 24, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, estos hombres que llegaron iban guiados por una religión, en querer imponer la religión judía a los gentiles. Y tan solo este verso 24 contiene mucha información. Dice que estos hombres salieron de la iglesia, es decir, venían del mismo lugar donde ahora venían Barsabás y Silas. De este mismo lugar salieron estos otros que eran alguien religiosos que querían imponer otras condiciones para los no judíos. Entonces salieron de ahí, pero nadie los envió. ¿Te diste cuenta? Dice, algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. O sea, ellos nunca dijeron, ¿saben? Vayan y díganle esto allá a Antioquía. Vayan y digan que esto está pasando. No, nadie les dijo que fueran. Sin embargo, ellos fueron a querer imponer estas cosas. Entonces, ¿sabes qué? Tú tienes que tener cuidado cuando alguien llegue a querer enseñarte algo. Cuando alguien diga, ¿y sabes cuál es la verdad de la palabra de Dios? Y te quiera decir algo, tienes que tomarlo con cuidado y analizar lo que te están diciendo. No importa de dónde venga, ¿estás de acuerdo? Estas personas que querían imponer algo venían de la iglesia de Jerusalén, venían de una gran iglesia, donde estaban los apóstoles, donde estaba Pedro, donde estaba Juan, donde estaban los 11. Entonces, ¿tú qué pensarías? No, pues si vienen de allá, es que saben, ¿no? Son personas preparadas y capaces, están instruidos por Pedro, deben de saber lo que están diciendo. Pero no era así. Y es más, ni siquiera los habían mandado, ellos se mandaron solo. Entonces tú tienes que tener cuidado cuando alguien quiera imponerte una doctrina, un pensamiento, sin importar de dónde venga. Así que nuestro deber es analizar todo lo que te digan, tú tienes que analizarlo. Por eso aquí siempre todo el mensaje va con la palabra y te estamos leyendo la palabra y la vamos explicando. Por eso no te doy ideas u opiniones, sino que lo vamos leyendo y vamos explicando lo que está pasando ahí. Entonces, hay que tener cuidado de eso. No creas todo lo que te dicen solo porque te diga, es que vengo de parte de tal o vengo de tal lugar. Y no solo eso, venían de este lugar importante diciendo esto, sino que también decíamos, no tenían el respaldo de la iglesia. La iglesia no les había dicho que fueran, pero ellos decidieron ir. Entonces es importante también, si vas a salir, que lleves el respaldo de la iglesia, que la misma iglesia te esté mandando y vas junto como un representante de tu iglesia. Es lo que estamos viendo hoy, que ahora salía Silas y salía Barsabás como representantes de la iglesia de Jerusalén. Y aquí viene, llegaron imponiendo una religión. Dice, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y que guarden la ley. Llegaron imponiendo su religión judía, llegaron imponiendo la ley de Moisés. Llegaron diciendo esto: está muy bien que tú creas en Jesucristo, está muy bien que Cristo haya sido resucitado, que nos haya dado salvación, pero si de verdad tú quieres ser salvo, si de verdad tú quieres estar bien con Dios, tienes que hacer esto que dice en el pacto, en la ley. Esto que dice al principio de tu Biblia, en el Pentateuco, esto que escribió Moisés, esto lo tienes que seguir si tú quieres estar bien con Dios. Y están imponiendo su religión judía. Y incluso unos dicen eso, necesitas hacer esto y hacer lo otro. Y hay otros, incluso decían,
Es más, Jesús, no es que Jesús te salve, sino que Jesús te va a ayudar a que puedas cumplir esto que necesitas para poder ser salvo. Y estaban imponiendo esta parte religiosa. Y sabes, aquí vamos a encontrar esta cara de la religión. ¿Qué es lo que la religión provoca? ¿Cuáles son las consecuencias de la religión? Y aquí lo vemos en este verso 24. La religión inquieta, saquea e impone. Eso es lo que hace. Inquieta, saquea e impone. Eso es lo que llegaron y hicieron estos hombres. Inquietaron con palabras, perturbaron vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso hicieron, inquietaron, saquearon e impusieron. Eso estaban haciendo con esa nueva enseñanza. Inquietaron con sus palabras. ¿Sabes qué es inquietar? Inquietar significa literalmente... ¿Mande? Es quitar la calma, pero en el idioma original significa agitar agua. O sea, agitar el agua. ¿Ves cómo el agua está calmada? Y de repente le haces así y todo se empieza así a mover. Eso llegaron y hicieron con la vida de estos hombres. Estaban gozosos en su fe, sintiendo la salvación, y llegaron y dijeron, no, ustedes todavía no necesitan hacer esto y esto y esto y esto más. Y entonces cuando sintieron eso en su vida, sintieron que ya no estoy tan bien, entonces me falta hacer todo esto, me falta hacer aquello, llegaron y les quitaron toda la calma. Como decía Claudia, les quitaron la paz, le quitaron la tranquilidad que ellos ya tenían, les quitaron su seguridad en la salvación. Ahora no bastaba la salvación, sino que ahora tenían que cumplir también la fe. Lo que hace la religión es que te quita la paz, te quita esa seguridad, te quita esa seguridad de salvación, la quita de Jesús, en que solo en Cristo somos salvos. ¿Y sabes en quién la pone? La pone en el hombre y la pone en ti. Y te dice, si haces esto, a lo mejor, si lo hiciste bien, a lo mejor te vas a salvar. Y a lo mejor puedes estar bien con Dios. Y por eso es que te termina inquietando. Otros dicen, está bien, sí, Jesús ya te salvó, pero necesitas hacer esto y aquello para que conserves tu salvación. Porque si no lo haces, la vas a perder y te va a ir mal en la vida. ¿Y sabes de dónde terminan saliendo todas esas enseñanzas? Terminan saliendo de líderes que son temerosos de que las personas van a terminar menospreciando su salvación. De que al decir, tú no necesitas hacer nada más, nada adicional, piensan que la gente va a salir y va a vivir una vida loca allá afuera. Piensan que van a terminar en un libertinaje. Nosotros creemos que la única forma de estar bien con Dios que tienes es a través de Cristo. Él es el único que salva, y la obra de su Espíritu Santo es lo que va a terminar transformando tu vida. O sea, no necesitas esto y hacer esto otro, sino necesitas a Cristo, y todo lo demás se va a ir dando de una manera paulatina. Él nos va a ir santificando. Entonces, ¿alguna vez a ti algún religioso te ha quitado tu paz? ¿Alguna vez has sentido esa presión de que te dicen, si tú quieres estar bien con Dios, tienes que hacer esto y esto? Y lo tienes que hacer ya porque se te está yendo el tiempo. Eso estaban haciendo. Entonces también dice que estaban perturbando las almas, perturbando vuestras almas. Y la palabra ahí, perturbar, era un término militar que significa saquear. Es decir, les estaban saqueando el alma, lo estaban haciendo sentir vacíos a través de esa manera de pensar, de tratar de imponerles una serie de normas. Y eso también hace la religión. En lugar de llenar tu vida, en lugar de que te sientas gozoso, que te sientas lleno, que te sientas alegre, lo que termina haciendo la religión muchas veces es que te termina apachurrando y te terminas sintiendo vacío, te terminas sintiendo sin propósito, te terminas sintiendo adoctrinado nada más, te terminas sintiendo sin esperanza. Te terminan saqueando todo lo que tenías. La vida que tú creías que era gozosa y toda, te la terminan quitando y ahora estás muy mal. ¿Alguna vez o tal vez tú eres esa persona, ¿no? Pero a veces dicen, no, es que ya se metió a la religión, ¿no? Dicen, no, es que era bien a todo dar, pero ya se metió a la religión y ya cambió y ya es otra persona y se la ve muy mal. Y tal vez puede ser cierto, puede ser que ese lugar donde está, le están quitando todo el gozo de su vida, le están quitando y le están drenando, y lo que están haciendo, están perturbando su alma. Como decía aquí, están saqueando toda su alma, le están quitando ese gozo.
y ese propósito. Entonces, no va a haber cosa que tú puedas hacer, un rito que puedas hacer, alguna norma que puedas seguir que te va a hacer sentir pleno. La religión no te va a dar eso, no va a ser a través de normas. Y por último, fíjate que era lo que hacían. Esas eran las reacciones, pero dice, inquietando con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, aquí está lo que iban a hacer, a que se circuncidaran y a que guardaran la ley. Llegaron entonces imponiendo su religión, llegaron imponiendo las reglas de los judíos, la ley de Moisés. Entonces, por último, la religión impone reglas, impone normas, impone cuotas, y ¿sabes qué? Todo eso resulta en una carga. Más adelante, en el verso 28, dice en la carta que ellos están diciendo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo de nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Es decir, los primeros que fueron y, está bien Jesús, pero les falta todo esto. Y pum, se lo echaban arriba y ahora la gente se sentía cargada. Y la realidad es, no necesitan estas cosas. Ustedes pueden estar ligeros, no necesitan sentirse presionados de tener que hacer tantas cosas. Y parece sencillo. Pedían qué cosa: circuncidarse y obedecer la ley de Moisés. ¿Alguien sabe cuál es la ley de Moisés? Dices, no, pues los 10 mandamientos, ¿no? Bien, ahí Éxodo 20, hasta te los aprendiste de niños. Y dices, tal vez no es tanto, ¿no? Son 10 nada más. ¿Sabes cuántos mandamientos había en la ley de Moisés? 613. Tenías que cumplir 613 normas para que entonces pudieras estar bien con Dios. Si hacías esas 613 cosas que están desde Génesis hasta Deuteronomio, en los primeros 5 libros de tu Biblia, léelos. Ahí te reto a que encuentres las 613 cosas que tienes que hacer. Si no las cumplías, entonces ibas a estar mal con Dios. Entonces no ibas a poder tener ese acceso a Él. Necesitabas hacer eso para poder estar bien con Dios. ¿Te imaginas tener que cumplir esas 613 cosas? Estamos perdidos, ¿no? Los mexicanos estamos perdidos. No nos podemos poner bien un cubrebocas. Ahora imagínate cumplir 613 normas. Estaríamos perdidos si fuera por eso. Si fuera por tener que cumplir normas y reglas y estatutos. ¿Cómo no te va a drenar el alma tener que cumplir eso? Es más, yo creo, tan solo con el día de reposo, era ya una tarea muy difícil de cumplir, no podían hacer nada. Si tú estuvieras sujeto a eso, ni siquiera podrías sacar tu teléfono los sábados para verlo, imagínate. Porque ya estarías trabajando, ya estarías haciendo algo más. Entonces, la religión produce esas 3 cosas. Al final te termina drenando el alma por completo. Cristo lo que vino a ofrecer es una libertad, no vino a ponerte más cargas, vino a hacerte sentir libre. Y para que te quede más claro todavía que no puedes cumplirlo, te cuento una historia. Esta es una historia de un matrimonio que ya estaban ancianos. El matrimonio se llamaban Flor e Ismael. Estaban ahí muy bien, pasándola, pero un día Flor empezó a notar que Ismael ya estaba muy débil, estaba muy cansado y empezó a notar como que estaba enfermo. Así que lo llevaron al hospital, el médico lo analizó, lo revisó de pies a cabeza, le hicieron estudios, 1000 cosas y por fin detectó cuál era el problema que tenía Ismael. Pero no se lo quiso decir y le dijo, por favor, ¿puede esperar allá afuera? Aquí me queda con su esposa. Y ya se quedó Flor y el doctor le dijo, ¿sabe qué? Ismael sí está enfermo, pero tiene una cura. Es más, aquí le va, si usted quiere, Ismael se puede reponer al 100%, pero tiene que seguir al pie de la letra y cada una de las cosas que le voy a decir. Todas las mañanas, cuando Ismael se levante, tiene que hacerle su desayuno favorito. Lo que a él más le guste, usted se lo tiene que hacer. Y Ismael le gusta que las cosas sean hechas a mano, así que le ponen por favor unas tortillitas ahí de harina hechas a mano para que las pueda disfrutar. En la tarde, por favor, no vaya a discutir con él. Lo que Ismael diga, usted dice que sí y que sí y que sí. No le ponga peros a lo que él diga. Y en la tarde llévelo a comer a su restaurante favorito, lo que él desee. Y en la noche trátelo muy bien, apapáchelo, consiéntalo, vean una película, lo que él quiera, tiene que hacerlo. Y si lo hace durante 6 meses, Ismael se va a recuperar al 100%, se lo garantizo. Entonces, Flor sale
y ve a Ismael, y Ismael preocupado le dice, ¿qué pasó, amor? ¿Qué dijo el doctor? Flor con una cara triste le dice, no, pues no hay solución, te vas a morir, no puedes hacerlo. ¿Sabes qué? Eso pasa cuando tratamos de imponer reglas, no las podemos cumplir. No podemos cumplir las cosas al pie de la letra, y aquí está en la palabra. No puedes tú tratar de estar viendo bien con Dios tratando de cumplir ciertas cosas o ciertas normas. Lo que tú necesitas es su gracia y la obra que Cristo hizo en la cruz. Vamos a continuar leyendo y vamos a ver cómo termina. ¿Cuál es este otro lado? ¿Cuál es esta otra cara? Fíjate lo que viene a continuación del versículo 25 al versículo 35. Dice lo siguiente: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces se hace la carta y salen, la envían, y nos va diciendo qué es lo que contiene esta carta, ¿no? Dice verso 25 que llegaron todos a un acuerdo. Ese acuerdo lo iban a llevar por medio de una carta, y eligieron varones para poder enviar esta carta. Pero llama la atención que dice enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y sabes, Bernabé y Pablo fueron los que primero defendieron la postura de la iglesia, que era solo por Jesús. Entonces, con esta pequeña acción, digamos, los líderes de la iglesia los están respaldando, ¿no? Estamos de acuerdo con Bernabé y con Pablo. Tienen nuestro respaldo, nuestra aprobación. Es decir, con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y le reconocen lo que ellos habían hecho. Dice verso 26, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y verso 27, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y envían a estos dos hombres, ya lo habíamos visto, a Judas y a Silas, que van a dar esta carta, son los encargados de entregarla. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo es que llegaron a ese acuerdo? Dice verso número 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, ¿quién estuvo ahí para llegar a ese acuerdo? El Espíritu Santo. Y qué interesante que lo nombran como una persona más, ¿no? Sí, pues nosotros y aquí el Espíritu Santo estamos todos de acuerdo en hacer esto. Pero así es alguien que es guiado por el Espíritu Santo. En realidad lo puedes sentir en tu vida y te puede ayudar a tomar las decisiones y a guiarte por el camino adecuado. Entonces, estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Y fíjate, en lo que resta, en los versos que restan, vamos a encontrar entonces cómo es ser guiado por el Espíritu Santo. Fíjate lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo te consuela, te fortalece y armoniza. Eso es lo que terminó haciendo cuando llevaron esta carta y dieron las buenas noticias de la resolución a la que habían llegado. El Espíritu Santo trajo consuelo, trajo fortaleza y hubo una armonía entre la misma iglesia. Entonces, dice verso 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y estas cosas necesarias ya las veíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Dice que os
que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y dirás, bueno, no pusieron la ley, pero pusieron estas cosas que tenían que hacer. Pero no es así. Estas cosas que están sugiriendo no es una regla para poder ser salvo. No es que no puedas, que tendrían que hacer eso necesariamente para poder ser salvo. Decíamos la semana pasada que sobre todo la razón de ser de estas cosas era poder actuar en amor hacia los otros. Porque está muy relacionado con la alimentación, sobre todo esa parte de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado. Está muy relacionado con el tipo de alimentación, los animales que podían comer. Y es a poder actuar en amor para poder tener armonía con otros. Decíamos que estas iglesias estaban mezcladas. Había judíos y había gentiles. Y los judíos habían crecido toda la vida diciendo, tú no puedes comer esto, esto y esto. Y te tienes que comportar así, así y así. Entonces imagínate, ellos toda la vida habían escuchado eso y de repente veían a alguien comiendo algo de lo que dice aquí. Y les causaba un shock. Entonces los apóstoles sugieren, por amor a esas personas, absténganse de comer estas cosas. Por el amor que les deben de tener, y así van a lograr tener una armonía. Entonces era una sugerencia para poder tener una armonía dentro de la iglesia. Era una sugerencia más que una imposición. Entonces el concilio se logró cuando pudieron escuchar la voz del Espíritu Santo. Y fíjate qué es lo que pasa cuando leyeron la carta. Dice verso 30, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Entonces, dice que ellos se regocijaron, verso 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y aquí la palabra profeta no quiere decir que llegaron y empezaron a predecir el futuro. Ser un profeta significa simplemente hablar de parte de Dios. Llegaron y hablaron de parte de Dios con palabras de aliento y produjo esa reacción de consolación y confirmación. Entonces, decíamos que el Espíritu Santo consuela, fortalece y armoniza. Y aquí lo vemos, dice que ellos con sus palabras consolaron a las personas. Y la palabra ahí consolar significa alentar, significa tranquilizar, significa animar. ¿Recuerdas cómo estaban antes de eso? Estaban muy alterados, se sentían vacíos, les habían revuelto toda su vida con esas cosas que estaban imponiendo, y ahora llegaron y los tranquilizaron, los alentaron y los confortaron. Entonces, si tú te has sentido así, te has sentido agobiado por lo que han tratado de imponerte, tienes que saber que lo que te puede liberar de eso es la obra del Espíritu Santo. Es que puedas simplemente confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, y entonces vas a poder experimentar el consuelo, sin necesidad de que te impongan algo más. Y dice que los consolaron y también los confirmaron. Y la palabra ahí confirmar significa fortalecer. Trajeron fuerzas a su vida. Se sentían ya todos que no sabían ni qué hacer, se sentían vacíos, agobiados de tantos mandamientos que les habían impuesto. Y con la palabra de verdad pudieron traer esa fortaleza que ellos necesitaban. Y estando ahí, dice verso 33, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Entonces, fíjate, se quedaron un tiempo ahí y luego los mandaron de vuelta, pero dice que los mandaron en paz. Es decir, el conflicto inicial ya se había solucionado, ya lo habían restaurado y ahora estaban todos en paz. Y la palabra paz pues es armonía, estaban todos ahora en comunión, estaban en un mismo sentir. Todos pensaban por igual, ya no había más que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que no es así, que es de esta forma. A través de la guía del Espíritu Santo pudieron llegar a ese momento de armonía. Pudieron estar en un solo sentir. Entonces,
¿Sabes? A veces si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que ser capaces de poder dejar de lado esas diferencias, esas cosas, y que no sea mi opinión o que sea tu opinión, sino la opinión que tiene la misma palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Ellos, así fue la única manera en la que lograron el concilio. No era la opinión de Pablo y de Bernabé contra los judíos, sino que era lo que la palabra de Dios les había ya revelado. Así que si tú tienes un problema con alguien en la iglesia, tal vez es momento de dejar de lado sus opiniones y ver lo que verdaderamente dice la palabra, poder escuchar la voz del Espíritu Santo, poder buscar esa guía. Y no solo buscarla en la iglesia, sino poder buscarla en tu vida. Poder ser alguien así como lo era Barsabás o Judas y Silas. Imagínate poder ser alguien así, alguien que traiga consuelo, que traiga fortaleza y que traiga armonía. Si hoy le preguntáramos a tus mejores amigos o a esas personas con las que todo te llevas constantemente, si hoy les preguntaron, oye, ¿cómo te hace sentir tal persona? ¿Cómo te hace sentir Jesús cuando está cerca de ti? No, pues dice esto o hace aquello. ¿Podrían decir ellos que cuando tú estás cerca puedes traer consuelo, fortaleza y armonía? Es que no sé qué tiene esa persona que cuando está a mi lado me hace sentir en paz. ¿Has escuchado? Hay personas que tienen ese don de poder traer tranquilidad a los demás. Aunque todo esté en caos, cuando estás cerca de ellos puedes sentirte en paz. Y eso es ser guiado por el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu pueda guiar tu vida. ¿Sabes qué? Cuando esa persona viene y estoy bien decaído, Él me fortalece, me hace sentir bien, me pone de nuevo, me da ánimos. O eres alguien que tal vez lleva consuelo, que cuando alguien está triste estás ahí para apapacharlo, para brindarle consuelo. ¿Eres de esa manera? ¿Qué onda? Hacemos el test, le hablamos ahorita a alguien a ver qué nos dicen. O tal vez terminaría siendo como los otros. Los otros, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron estos otros? Inquietaron, saquearon e impusieron. ¿Sabes qué? No, es que este nunca lo invito porque nomás viene y saquea todo. No lo invito a mi casa porque llega al refrigerador y lo vacía todo, me deja sin nada. Que no está hablando de algo material, ¿verdad? Pero tal vez alguien viene y en vez de darte para arriba, te termina dando para abajo. Te quita todas las energías, te quita todo lo que tienes. O eres alguien, nunca has conocido a alguien que cuando está cerca te sientes incómodo, sientes que no quieres que esté ahí, te hace sentir mal. Tal vez es alguien que está viendo por sí mismo. Entonces la religión lo que hace es que inquieta, saquea e impone. Mientras que el Espíritu Santo consuela, fortalece y trae armonía. Entonces busca que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo y no sea guiada por una religión. Porque lamentablemente tenemos esa tacha que como cristianos lo que hacemos, en vez de consolar, fortalecer y armonizar, es que inquietamos, saqueamos e imponemos. Ve las redes sociales, están llenas de cristianos criticando, imponiendo, diciendo esto y el otro. En lugar de traer armonía, estamos trayendo imposición. Dicen que los cristianos son los que inventaron la cultura de la cancelación. ¿Alguna vez has escuchado esa cultura? Los que cancelan, no, ahora vamos a cancelar a tal artista porque hizo eso. ¿Sabes quiénes fueron los primeros que hicieron eso? Los cristianos. ¿Sabes? Es que tal cantante cristiano hizo esto, vamos a cancelarlo, nadie lo escuche, nadie haga nada. Tal presidente hizo aquello, vamos a cancelarlo. Y nos terminamos imponiendo, terminamos inquietando y saqueando. Nuestro deber es consolar, fortalecer y armonizar. Es poder llevar el mensaje de Cristo a los demás. Déjame terminar, nada más para que lo quede un poquito más claro, con una historia de un predicador que fue a visitar a un hombre que era un fumador compulsivo. Le encantaba fumar y todo el tiempo se la llevaba fumando. Entonces este predicador fue y le presentó el evangelio, le habló acerca de Jesús y de cómo la salvación era solo por medio de Jesús. Pero ¿sabes qué hizo? Este fumador le dijo, yo no quiero saber nada de eso, a mí no me interesa, no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Pero el predicador insistió y le dijo, ¿sabes qué? Está bien, pero ¿qué tal si te regalo un Nuevo Testamento? Aquí está, es nuevecito, lo acabo de sacar del paquete. Es más, mira, no pesa nada, son hojas finas. ¿Y sabes qué dijo este hombre? En tono de burla le dijo, ¿sabes qué? Si tú me das ese libro, lo que yo voy a hacer, lo voy a arrancar las hojas
y me las voy a fumar. Voy a hacer cigarritos con esas hojas. Pero el predicador insistió y le dijo, ¿sabes qué? Está bien, hazlo así, pero prométeme una cosa nada más. Cada vez que tú te vayas a fumar una de esas hojas, léela completa, léela todo lo que dice ahí. Y ahí la dejaron, pero tiempo después, en una conferencia, ese exfumador ya convertido regresó y dio su testimonio. Y dijo, ¿sabes? Así empecé. Me fumé a San Mateo, me fumé a San Marcos, me fumé a San Juan, me fumé a San Lucas, pero cuando llegué a San Juan, a capítulo 3, versículo 16, no pude más. No pude seguir más sabiendo que Dios había dado a su Hijo por todos nosotros. ¿Sabes qué hubiera hecho un religioso? ¿Qué hubiera hecho si alguien te dice, ¿sabes qué? Me voy a fumar este libro. No. ¿Sabes qué? No te lo voy a dar, lo voy a guardar y tal vez te lo voy a mandar algo. Tienes que saber que no se trata de imponernos. Porque puedes imponer muchas cosas y podemos parecer muy bonitos, pero por dentro podemos estar podridos. Podemos tener el corazón duro. Podemos ser falsos muy fácilmente. Lo que verdaderamente queremos es que tu vida sea transformada desde adentro, no imponiéndote nada. Y por eso confiamos en la palabra de Dios. Por eso ese predicador confió en la palabra, porque lo que te va a transformar es que tú conozcas a Jesús por medio de su palabra. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en lo que confiamos es en la palabra y que Dios va a obrar en tu vida a través de que tú escuches la palabra. A mí como pastor no me interesa imponerte nada si va a ser una falsedad. Yo lo que quiero es que Dios cambie tu corazón y en consecuencia tu vida va a empezar a ser transformada. Y por eso nos apegamos tanto en la palabra de Dios. Así que el día de hoy hemos visto estas dos caras, hemos visto estos dos lobos que pueden existir dentro de una iglesia. Por un lado tenemos a la religión que inquieta, que saquea e impone, y por el otro lado tenemos al Espíritu Santo que trae consuelo, fortalece y armoniza. Así que te invito a que me acompañes a orar. Cierra ahí tus ojos y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra que tú nos has dado el día de hoy, Señor. Gracias porque podemos ver que muchas veces terminamos siendo personas religiosas en vez de ser hijos tuyos guiados por el poder de tu Espíritu. Muchas veces terminamos inquietando, saqueando, imponiendo, en lugar de traer consuelo, fortalecer y armonizar con otros, Dios. Te pido hoy que si esa palabra nos ha tocado, Señor, nuestras vidas, nos ayudes a dejar de lado ese componente religioso y que nos podamos enfocar de lleno en tu Espíritu. Que sea tu Espíritu el que guíe nuestras vidas, Dios. Que en realidad podamos ser aquellos que cuando vamos con otras personas podemos llevar ese consuelo, esa fortaleza y esa armonía, Dios. Que otros se sientan bendecidos por nuestra compañía en vez de sentirse inquietados, Dios. Te pido por cada uno de los que están aquí que puedas producir esto en ellos, Dios. Que puedas producir esto en mi vida y que cada día podamos ser más como tú. Gracias por el sacrificio de Cristo, Dios, en la cruz. Y ahí donde tú estás, te pido que sigas orando, que des gracias a Dios. Si esta palabra te ha llegado, si te has dado cuenta que a veces has actuado más como alguien religioso y no como alguien guiado por el Espíritu Santo, hoy puedes ponerte a cuentas con Dios. Y en lo que tú haces, quiero dirigirme a aquellos que vienen por primera vez o que tienes un tiempo viniendo, pero no has tomado una decisión por Cristo. Si ya te has cansado de una vida religiosa que nada más te inquieta, te saquea y te impone, hoy tienes que saber que el camino verdadero, el camino que sí te reconcilia con el Señor, es a través de su Hijo Jesús, que vino al mundo a morir, a pagar por nuestros pecados, que murió, se sacrificó, pero al tercer día resucitó. Y dice su palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces podemos ser salvos. Entonces podemos reconciliarnos con Dios, ser portadores del Espíritu Santo y nuestra vida va a empezar a cambiar, sin necesidad de que alguien te lo imponga. Si tú estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios, entonces Él está dispuesto a empezar a transformar tu vida. Así que si hay alguien hoy
que hoy quieres rendirte ante Jesús, quieres entregarle tu vida, quieres vivir para Él, te voy a pedir que ahí donde estás simplemente levantes tu mano. Queremos orar por ti. Simplemente queremos guiarte en una oración y bendecir tu vida. ¿Habrá alguien hoy que quieres tomar este paso, que quieres hoy responder en fe y confesar a Cristo como tu Señor y Salvador? Si ese es tu caso, levanta ahí tu mano donde estás. ¿Habrá alguien hoy que lo quiera hacer y que nunca antes lo haya hecho? Bien, vamos a terminar todos. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a terminar simplemente con una oración y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, muchas gracias, Padre, por lo que tú has hablado el día de hoy. Hoy despido a tu iglesia, Señor. Te doy gracias por la vida de cada una de estas personas. Te pido que sigas trabajando, Dios, sigas actuando en nuestras vidas y nos sigas moldeando conforme a tu imagen y semejanza. Que cada día podamos reflejar a Cristo, que podamos ser guiados por tu Espíritu, Dios, y que puedas quitar todo eso que tal vez nos estorba, todas esas cargas que tal vez otros han puesto, y podamos confiar plenamente en ti, Señor, que tú vas a terminar la buena obra que ya has empezado, Dios. Hoy bendigo la vida de cada uno de ellos y te pido que bendiga su semana, Dios, que puedan ir con bien a casa, y que puedan disfrutar y gozarse de ti, Señor, de quién eres tú y lo que tu Hijo ha hecho por nosotros, Dios. Hoy te damos las gracias en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por haber estado el día de hoy.